Entra Crónica Anunciada el señor Andrés Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de Chicos, la trajo Provincia de Buenos cosas Aires. ricas. ¿Para mí? ¿Solo para él? No, bueno, ofendida. Compartí a morir, quedó grabado. Saludame. Para ustedes el protocolo. Se puede saludar, no se puede. Esto es cualquier cosa ya a esta altura del partido. Voy a bajar mi termito. ¿Cómo? Banfield, Pero pará, bien, déjalo bien. ¿no? Ganó Fuerza Patria, de hecho, ayer en Banfield. Muy a mi pesar. Bueno, ¿todo bien? Bien, bien, bien. Qué rico esto, che. No, perfecto, no. para los mates. Bueno, imagino estabas escuchando un poco. Quiero empezar igual por otro lado. No se la esperaban, ¿no? ¿Tanto? Mirá, fuimos, a ver, la lógica siempre es la prudencia. ¿Qué sí vimos en la campaña? Que es el termómetro nuestro siempre, más allá de las encuestas, y que era una elección muy difícil para medir por el tema de las secciones. Sí, lo que vimos, mucha recepción para la boleta, digamos, ¿no? Para en las volanteadas, digamos, y uno cuando la cosa viene mal, la gente no te agarra la boleta. No te agarra la boleta, por ahí también te putea, ¿no? Digamos, tuvimos campañas ásperas. Sí, claro. Y esta, la verdad, que en ese sentido fue una campaña muy amena, ¿no? Muy empática. Bueno, después, por supuesto, recorriendo todos los... Axel estuvo en 60 distritos en un mes. Y eso también nos dio un termómetro porque... Y en el interior, en lugares adversos y demás, y siempre... siempre con buena recepción, digamos. Claro. No, es que ayer, obviamente, desde temprano, ¿no? Se especulaba con la posibilidad de que el peronismo triunfara y demás. Ahora, no hubo uno de todos los que hablé que me dijera son 2 dígitos. No, que entiendo obvio. la prudencia y demás, pero me parece que también hubo un poco de rompimiento de la apatía, si se quiere, por un voto bronca y un voto también por y un voto límite, si se quiere, al gobierno. Digo, me parece que muchos de los que se hubieran quedado en sus casas terminaron saliendo con bronca, particularmente producto de lo que asistimos también en las últimas semanas, ¿no? De los escándalos de las coimas, el 3% para la hermana y demás. Sí, para mí lo sustancial es la política económica. No creo que... Y lo vimos recrudecido. Si vos me preguntabas, bueno, si lo esperábamos o no, bueno, la verdad, sí, un dato era que en los últimos meses empezó a crujir más el tema social, que además, y el económico, ¿no? Que además empezó a afectar, porque bueno, a mí me toca un poco contener la parte de los sectores más humildes, bueno, lo que tiene que ver con la asistencia social. Pero ya también en la última etapa, todo el tema comerciantes, todo el tema, bueno, recesión, pymes, claro. Todos los sectores, y después, bueno, el espectáculo tremendo, ¿no? De la agresión a los jubilados, a las personas con discapacidad. Bueno, no creo que no quedó sector sin agraviar por parte de lo digo con dolor, porque uno quisiera que un presidente tuviera otra mirada, se dedicara a otra cosa, pero bueno, fue así, y por supuesto eso generó una respuesta. Y bueno, creo que también más allá, ¿no? de lo que es ponerle un límite al gobierno, por supuesto desde el Vamos haber conformado una lista única, ¿no? Central, con todas las dificultades obviamente que fueron públicas y notorias, pero que logramos conformar esa lista de unidad, y creo también un reconocimiento a la consecuencia, al trabajo de Axel, ¿no? de la provincia de Buenos Aires, haciendo un esfuerzo inmenso en el marco de un ahogo financiero sin precedentes. Y es que el contraste entre Axel y Milei es total. Y eso también me parece que se puso en juego, ¿no? Digo, en todo sentido, ¿no? La idea de un Estado eficiente, de un Estado presente, de cuidar la salud, la educación, de un Estado que te mira, que te registra. Después uno puede decir... falta más acá, menos acá, cuánto más se podría hacer con los fondos que directamente y abiertamente retiene el gobierno nacional, etcétera. Pero hay siquiera ya en la puerta de ingreso hay una diferencia muy notable. Alguien que te reconoce, que te mira, frente a alguien que directamente busca una suerte de reestructuración de la sociedad donde rija el sálvese quien pueda. Y vos fíjate que, Axel, yo te decía esto de los 60 distritos en un mes, pero en estos años, tanto en la campaña como en todos los años de gestión,
ha recorrido permanentemente la provincia. Una provincia es muy grande, 135 distritos. No solamente ha ido a las cabeceras de distritos, sino que ha ido a parajes del interior, qué sé yo, hay distritos del interior a los que fue 15 veces. Y si vos te fijás, la agenda de Milei prácticamente estuvo en el exterior, no estuvo en el país. Muy pocas veces se lo vio en alguna recorrida o actos de gestión nunca no se observan, digamos, por parte. No hay una agenda de gestión, no es un gobierno que se dedica. Es que para inaugurar una escuela hay que hacerla antes. Claro, es que es un gobierno que se dedica no a la cuestión financiera, bueno, con los resultados consabidos que estamos observando ahora. Y después sí, creo que Axel es como lo ves, ¿no? Me parece que en ese sentido es un tipo simple, sencillo, trabajador, honesto, frontal y reitero, para mí muy importante que él esté en los distritos porque está en contacto con gente que seguramente no piensa como nosotros, pero lo puede ver, ve la gestión, ¿no? Hay mucho reconocimiento a la gestión, a las obras que inclusive en este marco se pueden hacer. Qué sé yo, no sé, vos hablás del tema de personas con discapacidad. Nosotros, en el marco de las posibilidades que tenemos, hace cosa de un mes habíamos anunciado un aumento para las personas que trabajan en los talleres protegidos de la provincia, un aumento del 100%, ¿no? En el ingreso que tienen. Y la verdad que en este contexto es una epopeya hacer eso, ¿no? Porque uno diría, viste, Milei dice no hay plata. Es fácil, decimos no hay plata. Y de hecho muchos gobernadores se abrazaron. Es como una política medio vaga, ¿no? Decir no hay plata también. Como poco creativa, poco... Totalmente. Totalmente. Sé la respuesta, pero quisiera que vos me digas tu análisis más minucioso. ¿Estás contento? ¿Estás feliz? No, te quería preguntar, respecto quizás a las elecciones del 2023, que obviamente no es lo mismo comparar porque esta es una elección desdoblada y la otra no, y legislativa, pero ¿sienten que pudieron ampliar la base de alcance de votos y el apoyo? Mirá, creo que... ¿Quieren mate o...? Sí, tiene Yuyo. Espera, no. Martila, vos con José y yo con Mati, dale. Gracias. A ver, creo que logramos reinventarnos, ¿no? Porque venimos de una crisis... O sea, si Milei llegó a la Casa de Gobierno, eso habla de una crisis, o hablaba de una crisis del peronismo, que había dado una señal muy fuerte, de una situación también de desazón, resignación, ¿no? Inmediatamente posterior a la derrota del 23. Y sí creo, cuando vos ves los resultados, tienen sus complejidades porque inclusive nos fue bien en lugares donde tradicionalmente nos cuesta, donde tenemos dificultades, y creo que eso, bueno, también habla de los méritos de Milei, por llamarlo, por ponerle un nombre a la cuestión. Electorales, ¿no? Y sí, claro, y sí creo que lo fundamental en todo esto era lograr tener una lista conjunta, ¿no? Porque no hubiera existido este resultado. Y bueno, fue complejo, con esfuerzo y demás, pero bueno, llegamos y creo que hoy se abre una nueva etapa, ¿no? Esto es un punto de inflexión en la política argentina, y el peronismo de la provincia de Buenos Aires vuelve a dar una señal a todo el país. Ayer creo que fue una novedad verlo, un Milei francamente derrotado. Se lo escuchó como se lo había escuchado pocas veces en estos 2 años de gestión. ¿Sos optimista respecto a una autocrítica y a un cambio de rumbo por parte del gobierno nacional? Tengo la obligación de serlo, pero también sos realista. En términos realistas lo veo muy difícil, ¿no? Porque creo que el presidente es muy dogmático, y esto también se ve en el resultado. Para mí, creo que Milei se equivoca en interpretar por qué ganó, ¿no? Yo siempre dije que muchos de los méritos en que Milei fuera presidente lamentablemente tuvieron que ver con errores nuestros, con dificultades y demás. Él, al creer que había sido mérito absolutamente propio, se aferró a sus concepciones, y creo que los resultados se explican por eso. Y ayer se lo vio errático. Porque, bueno, por supuesto, cuando estás ganando... tenés agua, 4-2 y 6, no, y 3-5-2, ¿viste? La que vos quieras, pero, te aferrás a eso, y me parece que ayer le costó.
No, y fue un discurso muy contradictorio, ¿no? Por lo menos por eso. arrancó y uno decía, bueno, sintonizó con la realidad, qué sé yo. Y automáticamente después de decir, vamos a hacer una autocrítica, qué dura derrota, qué sé yo, no sé qué, dijo, increíble. pero seguimos ratificando el rumbo. Y más y vos decís, bueno, pero Porque hermano, fue inmediato, fue una oración después de la otra, fue muy increíble. si eso. todos nos quedamos como, che, entonces... Sí, No, es sí. que yo creo, a ver, Y Caputo salió a tuitear como por si Ay, quedaba todos alguna ahí. duda, ¿no? Pero es la historia del liberalismo en la Argentina. La verdad que uno ve que, por supuesto, naturalmente, pasan las experiencias, se pierde cierta memoria y vuelve a tener algún tipo de contexto la política liberal. Lamentablemente, como te decía antes, a veces por propias contradicciones en el seno del peronismo, del campo popular. Y yo creo que Milei vino, aparte con esta idea, ¿no? Es el ajuste más grande de la historia, se puso también en el primer gobierno libertario del mundo. Entonces, Que el ajuste es popular. se atrapó, ¿no? en esa dinámica también. Se terminó atrapando al punto que, bueno, por supuesto, cuando vos ganás es difícil escuchar, ¿no? Pero hubo bastantes señales, inclusive el propio Círculo Rojo ha empezado a emanar señales hace ya un tiempo relativamente importante y bueno, el gobierno se aferró a la suya. Bueno, esperemos que puedan corregir. No, pensando por ahí en esta contracara de la economía o del impacto que tiene, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, lo nombraste un poco por arriba, pero digamos, yo lo que decíamos antes y coincidíamos todos es que quizás es la provincia que más excluida ha quedado del modelo económico de Milei, ¿no? Por la especulación financiera, por el desarrollo de la industria minera, los hidrocarburos, como que nada tiene que ver con lo que se hace en la provincia de Buenos Aires. Digo, esto, hablando con la gente, ¿ustedes lo percibieron? ¿La gente lo notó? ¿Cuál es el análisis? Sí, es una provincia productiva eminentemente. Y amén de lo que puede ser la discriminación, o sea, vos pensás que Milei le sacó a la provincia discrecionalmente, arbitrariamente, ilegalmente, 12 billones de pesos, millones de millones. Eso es en transferencias directas a la provincia o indirectas. Pero después lo que golpeó mucho a la provincia de Buenos Aires es la recesión, ¿no? La política pega en la recaudación, pega también en las persianas que bajan, en la desocupación, en el deterioro, ¿no? del tejido social, y lo vimos mucho, y además con escenas, bueno, a nosotros nos toca la parte social, pero viste, yo lo dije antes, ¿no? Por eso lo puedo repetir. Para mí la escena más dolorosa que nos tocó ver a nosotros es desde la política social, es que hoy para cenar la gente empieza a hacer la cola a las 2 de la tarde. Para llevarse una vianda a las 8 de la noche para no perder el lugar. Entonces ese reporte lo teníamos de muchos comedores y bueno, viste, vale más que cualquier encuesta. Sí, se me viene a la mente esa frase tan horrible de Milei, ¿no? De la gente no muere de hambre porque si hubiera gente que tuviera hambre habría fallecido en las calles, ¿no? Claro, Con el tema de que la gente no llega a fin de mes, pero yo te digo, hoy pasar el día 10 del mes es subirse a la montaña rusa. Y no lo nombramos acá, perdón, pero la semana pasada salió un fallo, en realidad una respuesta oficial, diciendo que esa auditoría que habían usado como excusa para decir que había un 50% de comedores fantasma, en realidad nunca existió. O sea, que dejaron sin plata a los comedores con una supuesta auditoría que en realidad... Pero vos fíjate, como lo dejaron mismo, sin plata a las personas con discapacidad. Claro, con las pensiones. Sí, claro. Vienen porque obviamente ahora está el tema del escándalo, la corrupción, las coimas, pero que eso no tape que esta gente vino a voltear las pensiones de la gente que más necesidad tiene, ¿no? De las familias que obviamente tienen que afrontar una situación muy compleja. Y la verdad es que por supuesto siempre estamos de acuerdo y lo hacemos nosotros porque tenemos mecanismos de auditoría, obviamente los recursos en materia social son sagrados, pero bueno, che, fíjate eso, no voltees una política, porque finalmente lo que estaban buscando era hacer caja para llevarlo a otro lugar. Digo, más allá de la corrupción, es caja para llevarla a los sectores concentrados de la economía, ¿no? O para el Fondo Monetario, para quien sea. Y una idea de reestructurar la sociedad argentina. Yo siempre lo dije esto de buscan hacerlo a una velocidad tan vertiginosa que cuando te quieras dar cuenta ya sea tarde. Claro. ¿No? Y es un poco esta lógica de
que de fondo vos decís, bueno, pero tanta incidencia presupuestaria tiene, la verdad que no sé, el financiamiento del Garrahan. Pero también hay algo detrás de eso que tiene que ver con la reestructuración de la sociedad argentina, con meternos en la cabeza, el Estado no tiene por qué ocuparse, no tiene, es esta senadora del PRO que la otra vez dijo, Carmen ahora vamos a Rivero. hablar también de eso, del PRO. No, pero Carmen Rivero. Que dijo, ¿quién dijo que los niños de Tienen Argentina derecho tienen a derecho a derechos, atenderse en el Garrahan? Un Total. profundo No, pero desconocimiento tal- de la legislación argentina también. Claro, tal es así que el tipo desconoció el propio andamiaje institucional de la Argentina, digo, la Claro. Constitución. O sea, vos decís, bueno, che, te puede parecer o no, pero mirá, acá hay pactos fundacionales, fundantes del país, hubo guerras civiles, no todos sabemos lo que pasó en la Argentina. El tipo lo desconoce. Sí, lo mismo ocurre con la ley de discapacidad, ¿no? Digo, está garantizada por tratados internacionales. En esa dirección también, digo, los lugares donde mejor los va Milei son los de mayor poder adquisitivo, ¿no? Digo, algunas secciones de la primera, aunque no les alcanzó para ganar. Algunos distritos. Algunos distritos, no, sí. en la primera creo nos fue. A ver, ganamos nosotros y nos fue bien, inclusive por ahí en algunos distritos que a veces son más peleados. Ganamos 6 de las 8 secciones. Sí. Eso es muy Contundente. fuerte. Más 100 de, municipios, ¿no? Al más final. de 100 Más de 100. municipios, No, es pues tremendo. 102 ganamos y y se agregan 2 más donde no ganamos, pero estuvimos arriba de la Libertad Avanza. O sea, que en Claro. términos relativos estamos hablando de 104 y la verdad que también en lugares como en el interior de la provincia donde Hace mucho que no se estábamos- veía esto. claro. Claro, en la sí. quinta y en la sexta, inclusive. ¿Y sentís que alcanza, digamos, la narrativa de ponerle un freno para pensar en el 26? Bueno, ahora por supuesto hay un envión muy fuerte, me parece que no solo para la elección en la provincia de Buenos Aires, sino estamos hablando de una elección nacional y esto va a ayudar al peronismo en todo el país, ¿no? Me parece que esto muestra un peronismo de pie y con una revitalización, ¿no? Viniendo de un contexto muy complejo. Creo que nosotros tenemos que consolidar un camino, como lo decía Axel ayer, es por supuesto ser un escudo, ser una red de contención, pero también una alternativa. Creo que tenemos que trabajar naturalmente y con la prudencia del caso, entendiendo que nosotros hoy tenemos que gobernar la provincia y en un día a día de mucho fragor, pero sí, obviamente tenemos que trabajar con un sentido federal. Cosas hicimos, obviamente, en materia de gestión, pero creo que ahora en términos políticos, y ayer lo vimos, la expresión de los gobernadores, los mensajes reventaban los teléfonos de compañeros, compañeras de todo el país, saludando esta esperanza, ¿no? Esta luz que asoma y que también, por supuesto, requiere que nosotros podamos fortalecer una idea de alternativa y que no repitamos errores del pasado, y que digamos podamos demostrar que aprendimos, dolorosamente aprendimos esta lección. Y es que yo lo decía antes, no sé si ya estabas escuchando o no, pero yo decía también tiene una responsabilidad muy grande el peronismo. Digo, mucha gente que hace 2 años te dio la espalda, y con razón, en muchos aspectos, está volviendo a confiar en vos porque, bueno, dejó de ver en el gobierno una posibilidad para que su vida mejore, que en definitiva de eso se trata, ¿no? Entiendo que también lo ven así, digo, que también ven que depositan su confianza, su fe nuevamente en el peronismo, y que también no hay mucho margen, ¿no? No, obvio, por eso digo, lo de ayer fue un límite, un movimiento de resistencia si se quiere, pero no nos podemos quedar en eso, tiene que ser resistencia y construcción. Me parece que porque lógicamente el objetivo final es terminar con esta pesadilla, y eso se resuelve finalmente en el 2027, ¿no? En un proceso que nos tiene que tener a todos trabajando con la mayor generosidad, con humildad, con sacrificio, como creo que lo hicimos en este proceso electoral, porque repito, no fue simple, no fue sencillo, porque veníamos de una crisis, porque cuando vos estás en una crisis, naturalmente todos tienen derecho a creer que tienen razón, y bueno, finalmente tenemos que esperar a la realidad que defina esas situaciones, bueno, pero sí para adelante me parece, y creo que Axel lo decía también ayer en el discurso, nosotros no podemos volver a defraudar, ¿no? Porque conocimos lo que fue la experiencia del macrismo,
después se generó una gran esperanza, quizás no estuvimos a la altura de las circunstancias. Bueno, creo que el mensaje tiene que ser que aprendimos de eso. Cuervo, perdón. Ayer hubo algo que dijo Milei que debo admitir, un poco a mí me deja preocupado. Te quiero preguntar tu opinión. Él dice: la elección de ayer es un piso para la Libertad Avanza de cara a las elecciones del 26 de octubre y es un techo para el peronismo. ¿Coincidís? Pero ¿qué iba a decir? ¿Viste? Yo lo vi, claro, lo vi, dije, yo lo escuché primero, sí, porque estaba ahí medio en el búnker, en el medio de... Lo escuché de refilón. Sí, te hace un poquito de ruido, obviamente el tipo con... pero después digo, ¿y qué iba a decir? ¿Viste? Frente a este resultado tenía que sacar algo rápido de la galera, me parece que fue eso y creo que el problema es que este resultado se transforme en el piso de la reconstrucción para ellos, ¿no? Digo, y para beneficio de nuestro pueblo, este resultado tiene que ser el piso de la reconstrucción nacional y obviamente eso pasa por una reconstrucción del peronismo, ampliando a más sectores, sumando fuerzas. La consigna nuestra fue sumar fuerzas y nadie sobra, todos son necesarios y tenemos que ir por ese camino. Claro. No, estaba pensando en que, bueno, que en lo de los techos y los pisos, y que esta elección... Las columnas, podemos hablar de todo. Las columnas, la estructura. No, pero digo, como que esta fue una elección... Gracias, está muy rico tu mate. Que... Bueno, ya ganan una elección todo- y el mate es rico. Bueno, porque el otro lado de la mesa los varones me han dejado excluida del mate, así que tengo que tomar el de cuero. Mirá, Mariana no está el mate. Quiero hacerle la pregunta. Fue, digamos, por lo menos extraña o extraordinario porque, digo, Cristina está presa. Y aún así todo eso pareciera haber, bueno, revivido la militancia, ¿no? Digo, en vez de quizás mandarla a dormir como esperaban muchos con esa condena, no pasó al revés. Yo ayer pasé por San José por la cuestión periodística también y la gente estaba muy contenta y muy entusiasmada y con ganas de salir a militar. Y eso es algo que, bueno, no se veía tampoco con tanta normalidad en el último tiempo. No, por supuesto, estamos hablando de una injusticia, ¿no? De un hecho gravísimo que hemos denunciado permanentemente y lo dijo ayer Axel. Cristina tendría que haber estado en ese escenario. Obviamente, bueno, lo estuvo a partir de un mensaje, pero no es la forma, Claro, sí, obvio. no es la manera. Claramente habla de una situación anormal en un país que ha entrado en una situación lógicamente muy, muy poco normal y que bueno, que tiene en el centro, ¿no?, de su padecimiento al conjunto de nuestro pueblo, a un montón de sectores, que eso por supuesto es lo que nos desvela y que imagino yo que es la preocupación central de Cristina, como la ha planteado en su mensaje, pero además también teniendo esta afrenta que significa que una dirigente, una referencia, la líder política contemporánea más importante de nuestro país esté atravesando esta situación, que es gravísima y que esperemos que se resuelva por el bien del país, por supuesto por Cristina, pero fundamentalmente por el bien de la democracia y del país. ¿Cómo se lee en términos de la unidad? Bueno, ayer Axel un poco dijo, ¿no? Seguir ampliando, seguir buscando acuerdos y demás, pero ¿cómo se lee en términos de la unidad el triunfo de ayer? Porque da la impresión, por lo menos desde afuera, que hubo un acuerdo electoral, no sé si hubo tanto una unidad, y que en el camino se va trabajando y ahí andando se acomodan los melones. ¿Qué implica para el peronismo en cuanto a la organización el triunfo de ayer? No, creo que tiene que fortalecer, me parece que... por eso digo, es la organización, o sea, uno si quiere necesita tener estrategia y organizarse en función de esa estrategia. Cuando veníamos de un momento de confusión, de derrota, de complejidad, eso nos generó dispersión y hoy entiendo que este resultado empieza a ayudar a recomponer las capacidades organizativas del peronismo y me parece que hubo una estrategia, que hubo audacia, valentía, ¿no?, a la hora de sostenerla y después es lógico que haya matices, miradas, pero lo importante es que las podamos saldar a tiempo, ¿no? Porque uno decía, no, las saldábamos después del proceso electoral, bueno, ya está. Sí, claro. Me parece que lo saludable es que los saldamos a tiempo, en parte, por supuesto que van a quedar temas a charlar, a discutir, pero bueno, también la realidad empieza a mostrar un camino, a ayudar a ordenar, y sí me parece que bueno, tiene que haber humildad, generosidad e inteligencia.
Es la manera, digo, no veo otra forma. Después, bueno, por supuesto, todos a veces nos gusta tener razón, pero bueno, circunstancialmente la tendrá uno, la tendrá otro. Es así la vida, es así la política. ¿Cómo lo viste, Axel, ayer? No, muy bien, la verdad, para mí es un orgullo. Nos conocemos hace muchos años, ¿no? ¿Desde cuándo? Y yo diría fines de los 90, ponele. Ah, no sé, sí. Muchos años. Sí. No le digas así. No me quemé. Demasiados años, Andrés. ¿Sos a pañales? No, mentira. Es un orgullo porque fuimos atravesando distintas etapas, a veces desde más cercanía, más lejanía, o bueno, hoy yo soy ministro de su gobierno además, pero bueno, fundamentalmente somos compañeros y la verdad que es un fuera de serie, es un crack, por eso digo, es como lo es. Y llena de orgullo, ¿no? Porque es una bocanada de aire en la política argentina. Me parece que venía tan maltrecha, tan golpeada, tan cuestionada. Está bueno, y yo creo que a partir de esos ejemplos, los ejemplos tienen que contagiar. Y bueno, Axel es un espejo donde mirarse, ¿no? Me parece que le sirve a toda la dirigencia eso. Yo antes decía, ¿no? Pensemos por un segundo. Yo decía, más allá de las camisetas partidarias cada uno pudiera tener, me parece que a todos, o a la gran mayoría, les pasó lo mismo ayer cuando escuchó a Axel desde qué lugar se paró. Y lo comparaba con lo que hubiera sido un triunfo de Milei, Sí. y las cosas que hubiera dicho Milei, ¿no? Bueno, las referencias anales, te rompimos esto, lo otro, el enano soviético, que el último clavo del ataúd y demás, y aún habiéndole dicho todo eso en una campaña que fue muy agresiva y donde constantemente buscó ser agresivo, particularmente con Kicillof, ayer Kicillof se paró desde otro lugar y le dijo, che, loco, llamá, empecemos a juntarnos para trabajar en pos de los bonaerenses a los que dejaste completamente olvidados. Y decía, me parece que es un poco lo que vamos necesitando recuperar, ¿no? Alguien que se pueda parar por encima de... El adulto en la sala, ¿no? Claro, y sí. No, yo creo que hay que recuperar la cordura y hay una necesidad de equilibrio. Por supuesto, a ver, uno tiene que interpretar, bueno, cómo un fenómeno tan disruptivo como Milei, que después también es mucho discurso que no se conduce con la acción, porque el Banco Central está ahí, ¿te acordás que Sí, ¿no? Lo iba a quemar la y hoy casta está también garantizando... La casta también está ahí casta y defienda, armando negocios dentro del Estado. obviamente, pero el Banco Central con más poder que nunca. Entonces, creo que en muchas cuestiones el presidente o Milei habla de algo y después la realidad, por supuesto, va por otro lugar. Entonces, bueno, ¿qué pasó en la Argentina? Yo la pregunta es, ¿qué pasó en la Argentina para que un fenómeno de esas características pueda ser votado? No enojarse nunca con la gente, pero sí entender qué errores se cometieron para que un fenómeno de esa tan marginal llegue a esa ¿Qué errores situación. cometió la política? Claro, ¿qué ocurrió? Inclusive yo digo, hasta más allá de la política, empezar a reflexionar, porque si nos despedazamos no hay país, ¿no? Y tampoco hay negocio para los factores del poder, ¿no? Del poder económico. Me parece que hay una cuestión central que es cuidar el país y volver a encontrar equilibrio. Me parece que fue lo que se perdió, y no banquinear tanto. Me parece que lo de Milei es un exceso, ¿no? A todas luces, sí. que finalmente no es que, porque yo estuviéramos acá y yo te digo, no, mirá, los humildes, los trabajadores, no, che, hoy el Círculo Rojo está haciendo sus planteos, hoy hay sectores de poder que por supuesto tienen su responsabilidad en haber sostenido este engendro, pero basta, empecemos a ponerle criterio a las cosas, empecemos a, más allá de las diferencias que podamos tener, empezar a generar los consensos básicos para que el país funcione, porque también, vos fíjate, Milei está despedazando la soberanía, ¿no? Digamos, Sí. todo este proceso, a nosotros lógicamente nos duele ver que reprimen a los jubilados o cómo atacan a las personas con discapacidad, que es lo que más sensibiliza por la imagen, pero después hay cuestiones subterráneas que tienen que ver con nuestras capacidades soberanas que están haciendo un desfalco, no en términos de los resortes soberanos que tiene el país, y eso el día de mañana también nos va a costar muchísimo. Tengo dos preguntas. Voy a arrancar por una más en función de La Libertad Avanza, que ayer sacó
un poco más de 2 millones menos de votos de los que había sacado en 2023. Eso, cuando uno le suma los votos del PRO, ¿no? Que es como el gran actor, uno de los grandes perdedores también de estos últimos años. No. ¿Vos, ¿Por qué lo decís? vos crees, porque leí bastantes análisis, me interesa ver cómo lo está viendo vos, esos votos, esos 2 millones de votos, son votos que eran del PRO, obviamente es base a intuición, porque imagino que los datos no están, son 2 millones de votos que eran del PRO y que no los pudo captar la Libertad Avanza, o que en su momento habían confiado en las propuestas, en la renovación de Milei, en este enojo que vos nombrabas, y que los perdió el propio Milei. ¿Me explico la pregunta? Sí. Bueno, lo iremos viendo, ¿no? En base a los análisis, pero me parece que en la agresión a una multiplicidad de sectores, por ejemplo, evidentemente en el interior de la provincia han perdido de esos votos, claramente. Clarísimo. Claramente. Claro. Después me parece también hay distritos del conurbano, o sea, yo lo vi ayer en distrito del conurbano, donde había escuelas, ¿no?, de sectores que nos habían sido adversos, donde ganamos y ganamos holgadamente. Entonces eso tiene que ver con un cambio, una modificación, un rechazo a lo que ha ocurrido en este tiempo, que parece corto, pero... O no, porque uno dice, ya parece un siglo, ¿no? Se hizo largo. Se hizo largo, obviamente, pero no llega a 2 años, y obviamente eso alcanzó para dar vuelta al voto de sectores que, podían tener un enojo más en términos simbólicos con el peronismo, pero que tradicionalmente no la pasaban mal y que hoy la están pasando mal en términos económicos, ¿no? Yo creo que la dificultad de la Argentina siempre es no finalmente te va bien con el peronismo, pero te enojas o hay sectores que se enojan, ¿no?, con cuestiones estéticas, no culturales, o como le queramos llamar, del peronismo. Me parece que también ahí tenemos que iniciar un fuerte debate, porque no hay 20 opciones, es peronismo, liberalismo. El liberalismo es esto, termina siempre mal. Ha terminado siempre mal, vayámonos, Martínez de O, neoliberalismo en los 90, Macri. de la Rúa, Macri, o sea, la que quieras, y son bastante parecidos en los finales, ¿no? Distintos, ¿no?, según el contexto, la época y demás, pero siempre crujen por el mismo lugar. Es esta idea, ¿no?, fantasiosa. Sí, de que... y ellos siempre pasan sin ningún tipo de consecuencia, al punto tal que se pueden reciclar y volver a causar el mismo daño que ya pero hicieron en su Bullrich gestión recién anterior, está ¿no? arrancando, Sturzenegger, dale es una una cosa- oportunidad. O Porque... te traen un mutante, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé, Milei es una mutación, ¿no? Vos decís, Sí. che, aparece. Sí, pero atrás Se viene habían quedado- Sturzenegger, por Pato eso, Bullrich y por Toto eso, Capuzzo. Por eso, yo creo que también el problema de Milei es haber creído que era él, y él es un instrumento. Claro. Él es un instrumento. En un poco en esta dirección también, digo, ayer apenas terminó de conocerse la tendencia ganadora del peronismo, vimos tweets de gobernadores como Martín Yarlora, Maximiliano Puyaro, bueno, estos gobernadores que ahora están en esta alianza de centro que buscan imponer, pero que en algún momento le prestaron sus votos en el Congreso y etcétera al presidente para garantizar la gobernabilidad. ¿Cuál es el vínculo que tiene Axel con estos gobernadores? Digo, ¿qué ves ahí una posibilidad de no sé si negociación, cercanía? Ampliar no sé. por ahí. Ampliar, a ver, claro. gracias a Milei el vínculo terminó siendo casi cotidiano. Los va a unir a todos, muy bien. Agradecemos. Pero ¿por qué? Porque en la deserción del Estado Nacional, vos ya operativamente hay cuestiones que... Nosotros, por ejemplo, mañana se inauguran los Juegos Hadar, ¿no? Que son, digamos, el reemplazo de los Juegos Evita que el gobierno desmanteló. Entonces, la provincia de Buenos Aires y otras provincias adherimos a una iniciativa del Comité Olímpico Argentino que tienen que ver, bueno, eso obviamente nos obligó a coordinar. De hecho, ¿por qué? Porque dejaron un hueco. ¿Entendés? Había una política, a nosotros nos ofrecieron 2 micros para los Juegos Evita. Claro. La provincia es gigante, 2 ¿cómo te micros. explico? ¿Enteros? No, el 3% No, digo, se lo pero lleva. uno, la verdad es que parece joda, pero no. Y digo, y así en un montón de áreas, obviamente sabemos que hubo convenios firmados con Santa Fe, con Chubut, otros más también. Entonces, más allá de eso, bueno, está después la dimensión política. Yo creo que hay que entender que cuando hay una dispersión del poder,
bueno, cada uno se las arregla como puede. Naturalmente nosotros tomamos un camino que fue el de confrontar desde el primer momento con Milei. No creímos nunca en esos 100 días de gracia, lunas de miel, ni ningún tipo de esas cuestiones. Para nosotros venía una tragedia y realmente es lo que estamos transitando. Pero bueno, también hay que entender que hacia el futuro, más que juzgar actitudes de otros, nuestra obligación es tener un proyecto de poder que pueda cobijar al conjunto. Entonces digo, porque si no, nos vamos a quedar en la testimonial y a mí no me sirve. ¿Por qué voy a andar juzgando? Sí, por supuesto, seguramente vamos a ver diferencias en las posiciones y uno está reconfortado en saber, observar la valentía de Axel. Pero ¿nos sirve tener un valiente? No, nos sirve tener un proyecto de poder que contenga al conjunto y que le ponga un límite. Por eso digo, quizás el poder económico avanzó demasiado sobre la política en este tiempo, y yo creo que y bueno, los resultados están a la vista, ¿no? Porque por algo creo que esto lo dijo alguna vez Cristina, ¿no? El empresario sabe ganar plata y está muy bien, ¿no? Un capitalista, ¿no? Sí, algo así. Y está buenísimo, ¿no? Y me parece que el que se dedica a la política también tiene un expertise o un conocimiento. Entonces, cuando yo veo algunos movimientos del gobierno, digo, no tienen idea por dónde pasa la realidad. Los veo muy lejos. ¿Ayer también lo viste en el discurso de Milei esto? Sí, claro, digo, o sea, Perón decía, no se puede conducir lo que no se conoce. Y vos, quieras o no, sos el presidente de Argentina, ¿viste? No, porque uno lo ve al hombre, ¿no?, que va de Estados Unidos, de acá para allá, viajando, pero en realidad es el presidente de Argentina. Sí. No es el embajador de otro país. A veces parece que es el embajador de otro país. Sí. El embajador es el presidente de Argentina. Entonces tiene que conocer y a veces cuando lo escucha hablar, lo que se observa es un gran desconocimiento de lo que ocurre en la Argentina. Después podemos tener diferencias, nosotros podemos estar equivocados en cosas, eso, digamos, puede pasar, pero a mí lo que me preocupa es que es esa lejanía y ese desconocimiento. Bueno, el otro día pintaron y le dieron una épica a una visita a Moreno como si fuese, viste, no sé, pero no fue. Yo decía, habla más de quienes le están poniendo épica a esta excursión que de Moreno en sí mismo. Hoy estaba escuchando a la mañana otra radio, que no, digamos, de otro perfil. ¿A qué te referís? Ideológico, no sé cómo llamarlo, no sé, digamos. Bueno, deben jugar para tus intereses también. Entonces, no, claro, pero bien, pues yo escucho todo. Entonces de repente, no, ¿cómo puede ser que en tal distrito voten? Pero ¿cómo puede ser? Digo, ¿no será la hora de preguntarse qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente vota y elige al peronismo en esos distritos? Pero aparte estamos hablando, ¿no?, de números ya. Estamos hablando de elecciones en algunos distritos de más de 60 puntos. Sí. Parece que toda la gente es estúpida. No, porque lo llevamos a ese, claro, se lleva a ese lugar. No sería más simple desde un lugar de desconocimiento de esos distritos. ¿No sería más fácil empezar a tratar de desentrañar qué es lo que ocurre para que esos intendentes e intendentas que están poniendo el cuerpo, que están todos los días resolviendo infinidad de problemas en conjunto con nosotros? Porque si no, la gente queda absolutamente desamparada. Mira, nosotros podemos cometer errores, pero estamos ahí. Esta gente, lamentablemente, no tiene idea dónde están los barrios, dónde están. Pero en serio te lo digo, o sea, y me gustaría que fuera de otra forma. Pero esta es la realidad. Y entonces, si vas solo a hacer campaña, igual. Y además hacer campaña y con un discurso que es obra cero, las cloacas se te lavó. Fueron 4 minutos a Matanza. ¿Cuánto sacó Espinosa ayer? 60 algo, ¿no? Sí, 60 y pico. Fueron 4 minutos. Fueron 4 minutos. Más de 60. 30 puntos de diferencia. Entonces, sí, me encantaría que haya una fuerza política que piensa distinto, pero que está codo a codo en el territorio, que vos la ves. Pero el problema es que no están, no conocen. No conocen. Y eso hace muy difícil que después, cuando te toque, puedas tomar decisiones correctas. Hasta Bondarenko salió hoy casi a desligarse un día después de la elección. Bueno. No, dijo, sí. Bueno, fue honesto, ¿no? Sí. Dijo que la madre es jubilada y no le alcanza. Claro, bueno. Se dio cuenta. Pero después, ¿qué te pasa a vos cuando escuchás discursos como el del Lía Lemoine que dice
cosas como a mí también me da bronca que la gente vote peronismo para después ir a hacer caca en un balde. Bueno, Te pido perdón No, por traerte no, la imagen, pero bueno. no, porque dijo muchas cosas más y Sí, muy todas abarcativa sus reflexiones. No, a ver, yo creo que siempre hay que analizar y escuchar porque también creo que ellos en algún momento tuvieron la habilidad de golpear tampoco nos creamos que por el resultado de ayer está todo resuelto. No, claro. Acá hay, no hay cheque en blanco, acá hay, en todo caso hay un compromiso. Bueno, una Kicillof ayer responsabilidad. habló de un comienzo, ¿no? Un comienzo, por eso. Entonces yo digo, a veces, aunque sean barbaridades, trato de desentrañar qué partecita puede haber de realidad o qué cosas de esas pueden linkear con la realidad de la gente. Porque bueno, me parece que esa es la manera. Porque si no, digo, no, hacemos todo bien. Y claro, no me parece que sea de esa manera. Por supuesto, en el debate político o en la confrontación política se tiende a extremar, a exagerar, y hemos encontrado en Milei y todo su círculo, digamos, una capacidad inmensa, ¿no?, de llevar al límite cualquier tipo de caracterización. Pero bueno, sacando, ¿no?, el colorido, ¿no?, de sus afirmaciones, siempre trato de ver, si esto entró por algo qué pasa, o a veces por ahí nosotros no logramos comunicar de la mejor manera. Nos pasa también, qué sé yo, se hacen un montón de cosas que yo no sé si muchas veces se pueden llegar a conocer, porque lógicamente las buenas noticias no, yo te decía lo de los talleres protegidos y no sé, qué sé yo, se habrá enterado una porción. Yo no lo sabía. Bueno, y eso implicó aumentar este año en 3.000 millones de pesos la inversión para las personas con discapacidad que trabajan en el marco de esos talleres. Pero nosotros, desde nuestro ministerio, a través del Servicio Alimentario Escolar, le brindamos alimentos para casi 2.500.000 chicos y chicas todos los días. No sé cuánto se sabe. La inversión, ¿no?, en materia alimentaria es de más de 1 billón de pesos en la provincia de Buenos Aires, con todas las restricciones que tenemos, y tampoco sé si eso se sabe, y así un montón de cosas, ¿no? Hablo de mi área, pero podría hablar de las cosas de Cato, de cualquier o el programa Puentes que tiene Carly Bianco, que también es muy bueno. Bueno, podríamos hablar de un montón de cosas. Claro. Te hago las últimas. ¿Habló Axel ayer con Cristina? ¿Tuvo un rato para charlar después del resultado? No lo sé. Sé que, bueno, fue el audio. Sí, eso sí. Recibimos el audio, pero no lo sé. No sé si hablaron ellos. ¿Hablarán? Sí, supongo que sí, Sí. obvio. Sí, de hecho, en realidad todo esto se gestó en una reunión entre ellos dos, en su momento, que fue previa a la condena de Cristina. No sé si ustedes recuerdan. Que después se hizo público. Sí, que se encontraron. Sí, sí, fue sí. público, fue más o menos, fue bastante público. Bueno, digamos, sí. nosotros nos enteramos bastante. Sí, no, Está yo la ya- duda de qué público. Perdón, qué no pero público. Lo público, hicieron lo público. tantas reuniones, tantas veces que yo ya me No, pierdo. pero me acuerdo de esa porque Eh, fue fue como una cosa. Sí, claro. Una cosa. No sé si un hito, pero digo, fue como un acercamiento. No, fue el punto. Después, bueno, se hicieron un montón de reuniones, que participaron distintos compañeros y compañeras, un montón de reuniones, bueno, que después ya vino todo el proceso cierre de listas, cuestiones que... Y un Axel que también fue muy, muy elogioso y destacó mucho la labor de Sergio Massa. Sí. Sí, muchos compañeros, bueno, Sergio por supuesto, pero que yo, Fede Otermín, no sé, hay muchos compañeros que pusieron tuvieron mucho. una tarea muy, muy importante, que ayudaron, bueno, me sería injusto, nombré a uno, pero bueno, Se van a ofender Ahora te van a todos. pasar factura todo lo que no Ahí nombraste. llegan es los de WhatsApp. Banfield, el que nombré es de Banfield. Sí, claro, que yo pensé que lo habías nombrado por eso. Claro, vino por Intendente eso. de Loma de Zamora también. E hinchada de Banfield, además. Bueno, muy bien. Bueno, Cuervo, nada, muchísimas gracias por venirte hoy acá. Se armó además se armó un hueco. Sí, fue sí. medio imprevisto, porque viste que yo no Te soy- sorprendí. No, sí, yo dije que me va a sacar. Dije, te venís hoy y dije, me va a sacar No, pero- cagando. Me dijo, Aparte, dale. me acosté a las 3, me desperté a las 6, así que... Oh. Está re contento el Cuervo de estar acá hoy, re contento. Bueno, gracias de verdad, y felicitaciones por el triunfo ayer de Fuerza Patria. Bueno, no, felicitaciones a la gente que hizo esto posible y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarlo.
Me parece el mejor cierre de todos. Andrés El Cuervo Barroque en Crónica Anunciada.